Buenos días hermanos, buenos días Iglesia MPH, otro domingo para estar juntos y compartir palabra de Dios. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Ahí estamos otra vez en las redes tratando de llegar a su corazón. Nuestra oración es esa, llegar a su corazón y que usted pueda compartir este mensaje. Estamos juntos, no importa el distanciamiento que tengamos que acatar por un tiempo para cuidarnos y cuidar a los demás. Lo que importa, siempre decimos que Dios nos une, que el amor de Dios nos tiene unidos realmente y podemos llegar a través de su palabra. Así que lo que vamos a hacer esta tarde, este día, es compartir palabra de Dios. Y nada menos que 2 Corintios capítulo 5 a partir del versículo 18 al 21. O sea, ustedes después de que escuchen, vean todo esto, lo pueden repasar, pueden ampliar, buscar textos paralelos y de esa manera entender profundamente cuál es el sentir y el propósito de Dios para nosotros. Cuando miramos las formas de gobierno que tenemos en esta tierra, vemos que hay tantos ministros de esto, de aquello, del otro, ¿y nosotros qué? Nosotros somos ministros nos ha hecho Dios de la reconciliación. Mire qué ministerio, ese no existe a nivel de gubernamental o político, ese ministerio, ¿no? No. Para nada. Y así dice el versículo 18 del capítulo 5 de 2 Corintios. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por lo tanto, somos embajadores de Cristo. Así es. ¡Qué precioso! Yo me quedo fascinada con la profundidad de la palabra y con el lugar que tenemos en los propósitos de Dios. Primeramente nos llama y nos hace hijos, lo hemos visto, nos adoptó como hijos. Después nos encomienda la gran comisión y nos especifica que nos ha hecho ministros de la reconciliación y embajadores por medio de Cristo. ¿Qué lugar, qué deseo el de Dios y qué propósito tan alto de Dios para nuestras vidas? Así es. Por eso muchas veces nosotros mismos como pastores analizamos el porqué de seguir adelante, el porqué caer y levantarnos y seguir adelante, porque hay un propósito que en nosotros Dios impuso y no hay nada más maravilloso que entender que este propósito es para Dios lo mejor que uno puede darle, una ofrenda grata, una ofrenda agradable, como es llevar frutos para su gloria. Nosotros podríamos pensar cómo reconciliar al hombre con Dios. Quizás en nuestra propia experiencia hemos estado alejados de Dios, estuvimos alejados de Dios, y algunos con cierto resentimiento, culpando a Dios de las desgracias o de las consecuencias de nuestros propios errores, pero por ignorancia culpando a Dios y teniendo como enemigo a Dios o siendo enemigos de Dios. El hombre generalmente, el hombre que vemos sus acciones y conocemos lamentablemente tantas malas experiencias, odios, muertes, persecución, intolerancia, malos tratos, abusos. Bueno, todo eso tiene que ver con la actitud del hombre frente a Dios. O no le teme, no le conoce, o se ha hecho enemigo de Dios. Bueno, esto no nos tiene que sorprender. Nosotros mismos, decía al principio, fuimos enemigos de Dios, pero por medio de Jesucristo hemos sido hechos hijos, amigos, nos hemos reconciliado con Él y Él nos ha hecho ministros de la reconciliación para que esto mismo lo expresemos, lo administremos y podamos llevar al hombre al arrepentimiento y a que se reconcilie con Dios. Recuerdo cuando nosotros empezamos a caminar este camino, cómo esa gracia preciosa de Dios, ese regalo de Dios que llegó a nosotros, que es nuestra salvación,
entendí que había atrás todo esto un propósito. Y también me fijó mucho el tiempo y nuestros pastores cuando ellos nos decían que no recibiéramos esta gracia de Dios en vano. Por eso la pusimos a funcionar y gracias a Él hemos podido lograr no solamente que muchos entren al camino del Señor, sino aún permanecer nosotros mismos. Por eso es tan importante entender que no estamos en la iglesia o no somos parte de la iglesia, no somos hijos de Dios por el solo hecho de decir somos cristianos. Lo que tenemos que hacer es saber para qué Dios nos llamó y de qué manera Él nos quiere utilizar en este tiempo. Uno de los frutos que tiene que verse en aquellos que decimos que somos cristianos, seguidores de Cristo, es el amor por las almas. La pasión de Cristo por las almas tiene que estar en nosotros. No es compatible que tengamos un juicio, un prejuicio, un espíritu de discriminación y de rechazo hacia el que no conoce, hacia el que actúa diferente de nosotros o piensa distinto de nosotros. Uno de los frutos está dentro de ese sentir de Dios, que podamos llevar al hombre a reconciliarse con Él, a hacer las cuentas con Dios, a ponerse a cuenta con el Señor de señores. A veces creemos que es con nosotros, que a nosotros nos tienen que pedir perdón y con nosotros tiene que la gente andar bien y acomodarse y hacerla simpatizante nuestro o de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Primeramente, no se olvide que el hombre, que el ser humano, que el individuo se reconcilie con Dios. Y bien, mi memoria, Pina, es aquel texto que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Qué maravillosa, digamos, visión de Dios en esto. Por ahí miramos nuestro alrededor y vemos personas que se drogan, personas que están quizás en la plaza fumando marihuana, o que viven una vida muy disipada, muy fuera de lugar, y nos afecta. Y nosotros nos enojamos de alguna manera con estas vidas, con estas personas, y nos olvidamos este texto que estaba yo repitiendo, que de tal manera Dios ama a esta gente, Dios ama al mundo, que no escatimó a su propio Hijo, para que a través de Él todo aquel que lo conociese pudiese llevar esa vida nueva o llegar a ser parte del reino de los cielos. Muchas veces hemos repetido esto de que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Muchas veces lo hemos dicho. Ahora, qué importante es llevarlo a la práctica. Qué maravilloso es poder proceder en ese sentido, sabiendo que si Dios ama al pecador, Dios ama a las almas, Dios ama al mundo, espera de nosotros que podamos llevarle a reconciliarse con Él. Y yo creo que estos tiempos que vivimos, esta circunstancia que estamos atravesando, lo repetimos porque todavía no hemos salido de esta situación de la enfermedad, la pandemia y todo lo que ha traído, nos lleva como cristianos a expresar ese amor, a expresar ese servicio, porque ministerio es servicio, de que donde estemos y con quién nos hallemos, podamos llevarlos a un encuentro con Dios. Es lo que el hombre necesita. Así es. Muchas veces, creo que confundimos, o muchos confunden la palabra administrar con la palabra ministrar. Nuestra función es que toda la palabra que Dios ha incorporado y tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, esa palabra la tenemos que administrar para no darla así toda de golpe, para, como quien dice, atosigar a aquella persona que la está recibiendo, sino que debemos administrar como por partes e ir enseñando todas las cosas que Dios nos mandó enseñar y también que nosotros aprendimos. Y no solamente eso, sino que también cuando nosotros conversamos en forma general con personas, estamos ministrando a aquel que Dios o aquel Dios que nos dijo: ustedes deben ir y predicar este evangelio a toda criatura. Por eso es tan importante entender la diferencia entre una cosa y otra,
Por eso lo importante de ver que somos hijos, pero no solamente hijos, que somos también ministros y con un propósito, que es ministrar a los hombres la gracia de Dios y administrar su enseñanza para que todos ellos vayan y se reconcilien con Él. Ministros y embajadores. ¿Qué títulos? Ministros y embajadores de Dios. Qué hermoso que es tomar este compromiso y tomar este desafío en este mundo y en esta hora que nos toca vivir. Hay un sentir de Dios expresado ya en el Antiguo Testamento que podríamos repasarlo. Es hermoso porque explica lo que hay en el sentir de Dios. Exacto. Y es para nosotros. Y está en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y esto como para cerrar este propósito de Dios que comienza en nosotros para proyectarse hacia otros cuando esos otros están alrededor nuestro y andan como ovejas sin pastor. ¿Y qué es lo que nos pide a nosotros el Señor? Dice el versículo 8, Miqueas 6, el que te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Dice, y es sino solo practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente con el Señor. Es tan importante esta parte. No podemos jactarnos de todo aquello que hagamos, no podemos jactarnos de aquello que logremos. Lo que debemos decir, gracias Señor porque me has permitido este día estar con alguien y poderle transmitir tu pensamiento, tu palabra, y esa persona quedó impactada por tu amor. Así que yo creo que es más que suficiente el sentir de decir, hermanos, sean imitadores de mí, como nosotros tratamos de imitar a Cristo. El texto que acababa de leer mi esposo en Miqueas, del Antiguo Testamento, dice, Dios ya lo ha impreso en tu corazón, que ames la justicia, hagas misericordia y vivas humillado bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Así que hermanos, a moverse, a practicarlo, tenemos los medios, tenemos la forma, así que un paso más de fe y cree, ora al Señor y Él te mostrará a quién debes hablarle y de qué manera lo debes hacer. Queridos hermanos, iglesia, Dios les bendiga y que este sea un día de provecho para todos ustedes en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, ministros y embajadores. No se olviden, nos encontramos el próximo domingo. Dios les bendiga y gracias por este tiempo.